En el marco de la 13ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad, presentamos la siguiente plática: el modelo de Maxwell aplicado a hilados de algodón, fibrana, lyocell, polinósica y poliéster, fabricados en el sistema de anillos, por Ana María Islas Cortés, Yolanda Montoya Vargas y Gabriel Guillén Buendía. El contenido se describe a continuación. 1. Viscoelasticidad. 2. Experimentación. Abarca materias primas, acondicionamiento de muestras y ensayos técnicos. 3. Resultados. Incluye valoración de ensayos técnicos, ajuste numérico del modelo de Maxwell y análisis de correlación. 4. Conclusiones. Y 5. Referencias bibliográficas. Iniciamos con la viscoelasticidad. Los materiales poliméricos ofrecen una respuesta elástica y viscosa. La primera es una deformación inmediata como consecuencia de aplicar una tensión sobre ellos, mientras que la segunda es una deformación dependiente del tiempo como consecuencia de aplicar una tensión constante. Esta deformación que crece con respecto al tiempo se conoce como fluencia viscoelástica y puede ser significativa incluso a temperatura ambiente. Existen materiales que reaccionan de forma distinta en función de la velocidad a la cual se aplican las tensiones. Ciertamente se han propuesto numerosos modelos constituidos por muelles y émbolos colocados a conveniencia. El elemento propuesto por Maxwell en 1867 se ilustra en la figura 1 y consta de un muelle lineal y un émbolo colocados en serie. En él, la tensión total que experimenta el sistema es igual en el muelle y en el émbolo, mientras que las deformaciones son aditivas. El muelle cumple la ley de Hooke y el émbolo la ley de Newton para fluidos. En la ecuación 1 es la que gobierna este elemento. Si dicho sistema está relajado, entonces la ecuación 1 es igual a 0, como se indica en 2. Aplicando separación de variables e integrando se llega a la expresión 3. Y reescribiendo se llega a la ecuación 4. En el gráfico 2 se observa el modelo de Kelvin, que consta de un muelle lineal y un émbolo colocados en paralelo. Aquí las tensiones son aditivas y las deformaciones son iguales, al contrario que el modelo de Maxwell. Por ello, la ecuación diferencial 5 es la que gobierna este sistema. La ecuación 6 es la solución de la expresión anterior y reescribiendo se llega a 7. Otro modelo viscoelástico es el propuesto por Van Geloop en 1992. En esencia, estudió la respuesta de los hilados textiles a la velocidad con la que se aplica la tensión para hilados fabricados en diversos procesos industriales y la influencia de los procesos posteriores. El modelo de Van Geloop está constituido por un elemento de Maxwell colocado en paralelo con un muelle de deformación cuadrática como se indica en la figura 3. La ecuación diferencial que la gobierna es 8 y la solución es la expresión 9. Reescribiendo llegamos a 10. Experimentación. En ese estudio fueron contemplados 7 hilados textiles, aproximadamente del mismo calibre, título de 20 tex y nivel de torsión de 740 vueltas por metro, aunque provienen de 3 sistemas de hilatura. El grupo más importante lo constituyen 5 hilados fabricados con el sistema de anillos para fibras cortas, llamado así por su similitud a las características de la fibra de algodón en cuanto a su longitud y finura. Claro está que cuando se trata de fibra de origen químico sintético, estas fueron cortadas. La esencia de la hilatura en el sistema algodonero, o fibras cortadas,
Consiste en varias etapas. La primera es eliminar polvo y cáscara que aún tengan las fibras. Queda claro que cuando se trata de fibras químicas o sintéticas no se requiere esta limpieza. Seguido de una individualización y paralización de las mismas. Las entregas de haz de fibras que se hacen en cada etapa sigue un adelgazamiento progresivo, consecuencia de un estiraje mecánico, solo con niveles de torsión muy reducidas para mantener al haz de fibra unido. Sin embargo, la torsión es muy importante en la parte final del hilado porque es la que confiere la estructura y todas sus propiedades. Cabe señalar que las subetapas en este proceso son muy importantes, pero resulta una estructura de buena calidad y también sus propiedades, aunque el costo del hilo es bastante caro. En la figura 4 se aprecia la estructura de estos hilos. También se consideró a un hilado de algodón fabricado con otro sistema llamado de rotor. Difiere del primero en cuanto a las etapas de proceso, se han reducido y la formación del hilado se hace por la turbulencia de un rotor disgregador de fibras. Este hilado posee menor resistencia y comportamiento a la fricción. Su estructura se ilustra en la figura 5. Finalmente, se consideró un multifilamento de poliéster texturizado que tiene un origen completamente químico y distinto a los antes expuestos. El polímero se funde, se hila, posteriormente se estira y se textura para conferirle un rizado y con ello darle un tacto más natural. En la figura 6 se aprecia la estructura que tendría este hilo. La materia prima para formar esos hilos son fibras de algodón de finura y longitud de 4.2 micronair y 33 milímetros respectivamente. El micronair se refiere al peso en microgramos por pulgada de fibra y tenemos para los sistemas de rotor fibras de 4 micronair y 30 milímetros respectivamente. En cuanto hablamos de las fibras químicas, son fibras cortadas, pero se hilan en el sistema algodonero y hablamos del liocel, fibrana, polinósica, el poliéster no, cuya finura es 1.5 de Niers, aproximadamente 1.7 de Citex y 38 milímetros respectivamente. Los hilados arriba señalados tuvieron un acondicionamiento durante 24 horas en una atmósfera de 65% de humedad relativa y 2% y más o menos 2% de humedad relativa y una temperatura de 20 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados. El nivel de torsión se mide aquí porque confiere propiedades mecánicas a los hilados. También se hizo el ensayo de fricción porque esta está íntimamente relacionada con la velocidad de los sistemas de hilatura. Los sistemas modernos han superado ampliamente a los sistemas de anillos. Por ejemplo, en el caso de las fibras celulósicas, cuando se procesan en sistemas de rotores, generalmente generan partículas de carbón por la elevada temperatura a la que se someten. En cuanto a la regularidad de la masa de los hilados, valora la incidencia de imperfecciones en una longitud específica. Mide el coeficiente de variación a 10 metros, partes delgadas por kilómetro, partes gruesas por kilómetro, nets por kilómetro y vellosidad. Las propiedades mecánicas en los hilados fueron evaluadas en un dinamómetro Statimat MTT Steno y el tiempo de rotura fue de 20 segundos más o menos 2 segundos. Resultados. Aquí aparecen los valores de los 7 hilados y tienen un nivel de torsión de 700
40 vueltas por metro en torsiones nominales y prácticamente al hacer análisis de varianzas de un factor se observa que no existen diferencias estadísticas. En cuanto al coeficiente de fricción con superficie cerámica, también aparecen los valores de los 7 hilos. Aquí cabe citar que tenemos hilos de origen celulósico, como es el algodón, y tenemos hilados de liocel, fibrana y polinósica, que son regenerados de la celulosa, son fibras químicas. Y tenemos el poliéster texturizado. Evidentemente aquí el análisis de varianza a un factor nos indica que sí existen diferencias en cuanto al coeficiente de fricción. En esta tabla aparecen los valores de coeficiente de fricción para en superficies de acero para estos hilos, igual que en el caso anterior, pues tenemos hilos de diferente naturaleza y evidentemente al hacer análisis de un factor encontramos que sí existen diferencias en cuanto al coeficiente de fricción con superficie de acero. En cuanto a la regularidad de masa, podemos ver que los 7 hilos son de buena calidad. Sus valores indican una uniformidad bastante elevada. Aquí en la tabla 5 y tabla 6 aparecen los resultados del ensayo de tracción. Igual que en el caso anterior tenemos la diferencia entre los hilos de origen celulósico, por ejemplo el algodón, que tiene un alargamiento reducido, bueno, reducido en comparación con los materiales químicos, ¿verdad? Entonces aquí las propiedades mecánicas se nota evidentemente la influencia del origen de las fibras. Ahora pasamos al ajuste numérico del elemento de Maxwell usando el método de Newton-Raphson. Aquí se usó el método de Newton-Raphson para hallar aproximaciones que converjan para los parámetros del elemento por medio de interacciones hasta minimizar los residuos. El método requiere de una estimación inicial para los parámetros que estamos ajustando, en este caso A y B, y se hacen a través de la transformación lineal 11 que aparece ahí. Después evaluamos el sistema del modelo de Maxwell usando esos valores iniciales y después comenzaremos a hacer la minimización de residuos a través de la valoración de la matriz de la ecuación 12, que es las derivadas parciales de la función con respecto a cada parámetro. Y después en 13 tenemos que hacer el álgebra matricial, en donde aparece la inversa del producto de la transpuesta por la matriz original Z, y eso tiene que multiplicarse por el producto matricial de la matriz de la transpuesta de la matriz Z por D, que D es el controlador, es la distancia del error. Finalmente se nos va a dar los incrementos de los parámetros A y los incrementos de los parámetros B. Y esos valores van a servir para calcular los nuevos valores de nuestras constantes de nuestro modelo. En este caso, A1 y B1 corresponden a las constantes iniciales menos sus correspondientes incrementos. Y el proceso es iterativo, es decir, tenemos que hacer un número de evaluaciones hasta minimizar el residuo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo numérico. Tomamos el hilado de algodón, aparecen los datos de su curva carga-alargamiento y vamos a hacer el procedimiento de Newton-Raphson. Primero hacemos la transformación lineal del modelo de Maxwell. Entonces, si relacionamos E contra la columna de transformación, vemos una línea recta en donde la pendiente y la intersección al eje nos van a conducir a los valores iniciales de A y B. Después, con esos valores iniciales, evaluamos la función de Maxwell y también la distancia que ya habíamos señalado, que es el error del punto experimental menos el punto estimado.
La matriz Z, ya lo habíamos señalado, que son las derivadas parciales, pues esto se valora con los valores iniciales. Y a partir de esta matriz Z, comenzamos a calculamos la matriz inversa, el producto de la traspuesta por D, y de ahí obtenemos los incrementos de A y los incrementos de B. Y finalmente, como citamos anteriormente, los nuevos valores de esta estimación vuelve a repetirse de tal manera hasta que encontramos la minimización de los residuos. Y aquí en la tabla 13 encontramos la evolución de los parámetros A y B, y en la gráfica 8 se ilustra el ajuste numérico. En la figura 14, bueno, en la tabla 14, se ilustran los parámetros del modelo de Maxwell para los 7 hilados, en donde aparecen ahí los coeficientes de correlación. Todos ellos son significativos al 99% de confianza estadística de acuerdo al valor del coeficiente de correlación R. En la tabla 15 aparecen los resultados del análisis de varianza, aparece la suma de cuadrados total, suma de cuadrados residual y cuadrados medios residual para los siete hilos. Continuando con el análisis de varianza, aquí aparece la razón F y el valor crítico de F. Vemos que en todos ellos la razón F es mayor que la F crítica, por lo tanto validamos que la significancia del ajuste numérico es del 99%. Y después hicimos el análisis de correlación entre los parámetros A y B del modelo de Maxwell con todas las propiedades que se ensayaron en los hilados, como título, alargamiento, fuerza, trabajo, tenacidad, módulo al 2.5, torsiones, fricción de acero, fricción en superficie cerámico, coeficiente de variación a 10 metros, partes delgadas por kilómetro, partes gruesas por kilómetro, nets por kilómetro, vellosidad. Y entonces ahí podemos ver que cuando hablamos de la correlación entre los parámetros A con estas propiedades, solamente podemos decir que el módulo al 2.5 tiene una significancia del 99% de confianza estadística, mientras los que aparecen en color verde pues nos indican una correlación moderada, y ya no indicamos los blancos en donde prácticamente no hay correlación. Para el parámetro B tenemos que el título y la vellosidad mantienen una correlación alta, mientras que el alargamiento, la fuerza, el trabajo, la tenacidad, las torsiones por metro, el coeficiente de variación a 10 metros, las partes delgadas por kilómetro, tienen una correlación moderada. Y finalmente el parámetro B con el módulo, la fricción de acero, la fricción en acero de superficie cerámica, las partes por kilómetro y los nets no guardan una correlación. En esta lámina podemos observar el nivel de ajuste sobre las curvas carga-deformación. Ahí aparece el algodón poliéster, lyocell, fibras polinósicas, y en todas ellas podemos ver que la bondad de ajuste es del 99% de confianza estadística. En esta lámina aparecen los ajustes para poliéster, fibrana mate y algodón semipeinado, y se concluye exactamente lo mismo. En general, podemos decir lo que ya hemos señalado como conclusiones, de que el ajuste del modelo de Maxwell para todas las curvas carga-alargamiento de los 7 hilos que se analizaron fue significativo el 99%. Y en cuanto a la correlación, pues ya la indicamos en el párrafo anterior, tenemos correlaciones significativas del 99%, moderadas y algunas que no tuvieron correlación. En estas últimas láminas aparecen la bibliografía utilizada en la básica, y continuamos en esta otra diapositiva.